Gloria a Dios, que el Señor los bendiga a todos. Estamos en el segundo día de esta semana de restauración familiar y el tema que hoy estamos tratando es el tema de la restauración de la salud física. Y si bien hay mucho para hablar, también hay muchos temas que podríamos tocar en esta noche, porque hay diferentes tipos de enfermedades, hay diferentes tipos de situaciones que estamos viviendo. Pero hay una sola cosa que quisiera transmitir en esta noche a la congregación y es fe. Es fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, mientras estemos compartiendo la palabra, quisiera que abras tu corazón para que la fe aumente. Porque dice la palabra de Dios que ¿cómo es que viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que cuando leemos la palabra, cuando la oímos, cuando la atesoramos en nuestro corazón, esto acrecienta nuestra fe. Amén. Leemos entonces juntos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 9, en el versículo número 18 en adelante. San Mateo, el primer Evangelio del Nuevo Testamento, en el capítulo número 9, en el versículo 18 en adelante. Y vamos a extraer algunos principios de la palabra de Dios que nos van a ayudar para comprender lo que el Señor nos quiere decir. Dice así: mientras él, refiriéndose a Jesús, les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí que una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella región. Amén. Hasta aquí más, leemos la Biblia. Acompáñenme en una oración, por favor. Padre bueno, te queremos agradecer por esta preciosa noche, por este lunes, por estar en tu casa para recibir tu palabra, para, Señor, mirarte a ti, elevar nuestros ojos al cielo, para, Señor, enriquecernos y que nuestra fe pueda aumentar y que a medida que nuestra fe aumente, tú hagas milagros, Señor, en medio nuestro. Amado Señor, ahora al abrir tu palabra, por favor te pedimos, sea tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, hablando a lo profundo de nuestro ser y guiándonos hacia la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay dos episodios que se entrelazan en esta pequeña historia. Primero vemos un hombre, un principal, que se postra a los pies de Jesús. Un hombre que seguramente tenía algún título, algún cargo, alguna identificación que lo llamaban principal. Es posible que sea un principal de una sinagoga, quizás era un hombre conocido, tenía cierta fama, cierto renombre, pero todo eso no le servía porque adentro de su corazón tenía una gran angustia. Y la gran angustia era que su hija había muerto. Así que no le importó a él en ese momento postrarse a los pies de Jesús. Él no le importó lo que estaba
el representando, ni el que dirán. Quizás los demás decían, uy, mirá, che, este tipo arrodillándose delante de Jesús. Este es el principal, un hombre que quizás es maestro o nos ha enseñado en otras cosas. Y ahora, fíjate que está tirado a los pies de Jesús rogándole por su hija. Y lo primero que podemos rescatar de este principio es que cuando hay una necesidad en nuestro corazón, no importa lo que nos está rodeando. No importa lo que dirán, no importa la opinión del prójimo, importa la ansiedad y la angustia que hay en nuestro corazón por ver el milagro de Cristo. Amén. Entonces, cuando viene el Señor para decirnos que hay esperanza, entonces no importa lo que me digan los demás, importa que yo alimente esa fe. Y no importa la posición que tenga, no importa lo que represente, es postrarme a los pies de Cristo y tener fe en Él, que Él puede hacer el milagro. Amén. Mientras el Señor caminaba, porque este hombre fue y llamó a Jesús, Jesús se levanta y va detrás de él para ir a la casa. Y cuando el Señor estaba caminando, un montón de gente lo empieza a seguir a Jesús. Todos lo estaban apretando. Había curiosos, había gente para ver, a ver qué onda, qué es lo que está pasando, a ver qué milagro nuevo Jesús va a hacer, qué palabra nueva. Siempre hay un curioso, ¿vio? En estos acontecimientos, que gente de relleno que va para ver qué pasa. Y también estaban los discípulos de Jesús, esos fieles que estaban al lado de Jesús, queriéndolo escuchar, absorbiendo su palabra, creciendo en los milagros y en las palabras y en las enseñanzas de Jesús. Y había otro tercer público que eran los necesitados. Eran los que realmente iban a Jesús porque tenían una gran necesidad. Así que entre medio de estos tres públicos, quizás puede ser que nos encontremos de vez en cuando nosotros. A veces lo podemos seguir a Jesús o estamos mirando a ver qué onda que está pasando en la iglesia para ver cómo otros reciben milagro. Quizás estamos en el segundo pelotón, que es la gente que está siendo discipulada mirando a Jesús, o quizás estemos en algún momento de nuestra vida tirándonos a los pies de Jesús diciendo, Señor, hoy te necesito, hoy necesito un milagro. Y ahí en medio de esa multitud se encontraba esta mujer. Y la Biblia rescata el pequeño detalle, pero es un gran detalle, porque hasta ese momento era algo anónimo, nadie sabía nada. Había un montón de gente que lo apretaba a Jesús, que estaba alrededor del Señor, y de pronto algo le sucede, algo el Señor se estremece, y ahí se descubre el anonimato de una mujer que estaba hacía 8 años encerrada en su casa. 12 años, hacía 12 años que estaba encerrada en su casa con una enfermedad humillante, una enfermedad que no terminaba nunca, un flujo de sangre que continuamente estaba vertiendo y por lo tanto ella había gastado todo lo que tenía en médicos, todo lo que ella había ahorrado lo había gastado en médicos. Por lo tanto, podemos entender de que esta mujer tenía una debilidad muy grande en su cuerpo. Y encima, en el Antiguo Testamento, esta mujer era impura, estaba en un estado de impureza. No podía hacer muchas cosas en la casa porque la mujer, mientras estaba menstruando, era impura, no podía hacer la vida normal. Por 7 días, hasta que esa mujer saque esa purificación, no podía tocar todas las cosas, no podía ir al templo, no podía adorar, no podía estar haciendo una vida normal. O sea que una tortura por 12 años que esta mujer había estado sufriendo adentro de su casa, encerrada en la más oscura enfermedad. Pero sin embargo, algo dentro de su mente empezó a crecer. ¿Y qué fue lo que empezó a crecer? Una idea. Y esa idea fue alimentando su fe. Fíjese que nadie hasta ese momento había escuchado hablar de alguien que toque el manto de Jesús y fuera sana. No es que ella está diciendo, si Jesús se pararía delante mío y me tocaría, yo sería sana.
Ella no dijo, si Jesús untara barro con su saliva como lo hizo con el ciego, yo sería sana. Estamos hablando de un milagro creativo, un milagro novedoso, que ella lo empezó a gestar, podríamos decir, en su imaginación. Ella empezó a lucubrarlo pensando de que si Jesús es el Hijo de Dios, Él tiene poder y aunque sea, si yo pudiera tocar el mínimo borde de su manto, yo voy a ser sana. Y ella dentro de sí empezó a creer y su fe empezó a alimentarse de tal forma que ella recibió el milagro que necesitaba. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué es la fe? Nos encontramos a veces con esa disyuntiva. ¿Cómo obra el Señor el milagro? ¿Es necesario que alguien ore por mí? Sí, bíblicamente dice en Santiago, si hay un enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y unjan con él en aceite y el Señor los sanará. Pero vemos que hay multiforme gracia de Dios en la forma que el Señor obra, puede obrar de 1000 maneras diferentes. ¿Cuántos milagros el Señor ha hecho en diferentes circunstancias? Gente que iba a ir a un quirófano y no fue. Gente que tenía un diagnóstico y ese diagnóstico fue cambiado. Gente que de pronto se encuentra en la casa y recibe inmediata sanidad. Gente que mientras está escuchando la palabra es sanada. Gente que, como hemos predicado ayer, ha perdonado y se liberó esa enfermedad que estaba enraizada en el rencor y en el odio y en el dolor, y de un momento para otro, cuando perdonó, recibió sanidad. Queridos hermanos, hay tantas formas en que Dios puede obrar, pero nunca va a obrar si no hay fe. El único condimento que necesitamos es creer que Jesucristo tiene poder para sanar. Y sabemos que no es un Cristo que está colgado en una cruz, por esto no hay ninguna cruz en este lugar, no hay un Cristo crucificado, porque para nosotros Cristo no está crucificado, ni siquiera la tumba está cerrada. Cristo está vivo y resucitó y está en medio nuestro en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que alimenta nuestra fe. Si yo creo en un Cristo muerto, mi fe va a estar muerta. Si Cristo no puede hacer nada desde esa cruz. Pero como creo en un Cristo vivo y en un Cristo real, mi fe empieza a alimentarse. No sabemos si esta mujer estaba sola o por ahí alguien le dijo, mira, de acá al sábado Jesús va a pasar por el camino de acá 3 cuadras. Seguramente le pasaron la información que Jesús estaba pasando por ahí y ella empezó a alimentar su fe. Empezó a alimentar su fe diciendo, si tan solamente yo tocara el borde del manto de Jesús, voy a ser sana. Y lo sé, y lo afirmo, y lo confirmo. Y empezó ella a creer que Jesús podía hacer el milagro en su vida. Queridos hermanos, en esta noche quisiera transmitirte fe y que tu corazón esté encendido de una fe verdadera. Una fe genuina, no una fe ficticia, sino algo real, un Cristo real que está en medio nuestro. Amén. No importa los años que hayan pasado, no importa cuánto estemos padeciendo, hay enfermedades que se sanan milagrosamente e inmediatamente. Hay otras que hay que padecer un poco de tiempo. Hay otras, como en el caso del apóstol Pablo, que la tenía que llevar de por vida. Y el Señor le dijo, mirá, esto lo vas a tener que llevar de por vida porque tenés una carga de revelación tan grande que si vos no tuvieras esta enfermedad serías un egocéntrico y te llevarías el mundo por delante. Entonces te dejo esta pequeña carga para que eso sea un cable a tierra. Estoy haciendo una paráfrasis, ¿no? El Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que ahí había un propósito de parte de Dios específico para el apóstol Pablo, para que él lleve adelante ese aguijón en la carne que tenía. Pero queridos hermanos, más allá de esto, el mismo Pablo oraba por los enfermos y se sanaban. Entonces creemos que el poder de Dios no se quedó allá en la iglesia primitiva, sino que los dones y los ministerios del Espíritu Santo siguen actuando hoy en medio de la iglesia.
Por lo tanto, esta mujer no se quedó con la autocompasión. Y esta es una cadena tan grande que a veces tenemos en nuestros corazones, el pensar, pobrecito de mí. A veces la autocompasión de sentirnos unas víctimas nos hacen quedarnos en una situación de no luchar, de no buscar la liberación y la sanidad. Pensamos diciendo, bueno, mira lo que me pasó y mira lo que estoy viviendo, y a veces alimentamos esa lástima contándole a los demás nuestra situación para que tengan conmiseración de nosotros. Para lo único que tenemos que contar es, hermano, orá por mí, porque yo me voy a levantar en el nombre del Señor. Lo único que necesito es que me levante los brazos. Pero no me digas pobrecito, decime, el Señor te va a levantar. Porque la autocompasión a veces es un nudo que ata el diablo, donde nos debilita en la fe. Sentimos que esto no nos vamos a poder levantar más. Pero esta mujer rompió ese espíritu de autocompasión y se levantó. Y se levantó. No sabemos cómo se levantó, pero se levantó y salió de su casa. Y no sabemos a cuántas cuadras de su casa fue Jesús y pasaba. Por ahí eran 3 cuadras, por ahí eran 1 kilómetro que tuvo que caminar, por ahí se tuvo que levantar más temprano. Y ahí se encontró con una multitud. Ya me imagino que debilitada, no sé si la habrán ayudado, no sé si tenía algún hijo para ayudarla o un marido que la pueda ayudar, pero la narración nos dice que esta mujer llegó al punto donde ella quería estar, y eso se llama determinación. Eso se llama determinar algo en el nombre del Señor y tener fe que lo voy a hacer. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Job, determinarás algo y te será firme. Determinarás algo y te será firme. Cuando nosotros ponemos un objetivo y lo ponemos en las manos del Señor y nos determinamos a alcanzar aquello que hay en nuestro corazón alimentado por la fe, eso será firme y lograremos la victoria en el nombre de Jesús. Porque dice la palabra que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan. Amén. Por eso ella se determinó y ahí estaba. Pero tenía un inconveniente bastante grande. Había mucha gente rodeando a Jesús. Y ella, quizás flaquita y debilitada, se habrá encontrado con los hombres pesados que tenía Jesús alrededor. Porque Pedro, un pescador, Juan, los hijos de Zebedeo, eran hombres que quizás oficiarían como guardaespaldas. Cuidado, no lo molesten al maestro. ¿Se acuerdan cuando los discípulos fueron a callar a Bartimeo, que estaba gritando como un loco, y se le acercaban? A ver, quédate tranquilo. Bueno, me imagino que esta mujer se encuentra con esos hombres que estaban custodiando a Jesús. Pero yo creo, no lo dice la Biblia, que la fe de esta mujer habrá empujado a más de uno. Esta mujer debilucha, esta mujer que estaba perdiendo ya sus fuerzas, le habrá pegado un empujón tan grande a Pedro, lo habrá mandado al suelo, habrá empujado a cuánta persona se le ponía en el camino, porque ella estaba determinada que tenía que tocar el borde del manto de Jesús. Y cuando hay un solo objetivo en nuestra vida, y ese objetivo se llama Cristo, y nada nos mueve, nuestra fe se alimenta. ¿Saber? Yo lo que creo es que a veces está Cristo, pero tenemos más opciones. Y esto no voy en contra de la medicina, al contrario. Pero sí que ponemos mucha fe en otro tipo de cosas y en personas y a veces en profesionales, buscando que nos resuelvan temas. Y yo doy gracias a Dios por la medicina, porque ha avanzado, hay una vocación. De hecho, nosotros tenemos un centro médico allá en Churruca para atender a un montón de gente, y gracias a Dios por el servicio que presta el doctor, que va con un amor y una misericordia para ayudar a todos. Pero cuidado, no nos equivoquemos, que no es el médico, que no es la medicación que nos va a dar, sino que es Cristo que está guiando nuestra vida. Que es Cristo que está guiando nuestra vida.
Y Él puede sanarnos inmediatamente, como puede capacitar al profesional para darnos el diagnóstico justo y para que encuentre la medicina justa. O para que en el momento cuando tengamos que pasar por una operación, sean las manos del Señor las que nos estén tocando. Que guíen la mano del anestesista, de las personas, de las enfermeras y de toda la gente que tiene que estar interviniendo en nuestra vida. Yo hace unos meses atrás tuve que pasar por el quirófano y yo lo conté como experiencia, mientras antes de hacerme la anestesia estaba adorando al Señor con el Salmo 23. Ahí en la camilla del quirófano empecé a adorar al Señor con el Salmo 23 y la gracia de Dios vino sobre mi vida. No hablé en lengua porque me la guardé, porque esto va a decir, este tipo vamos a operarlo de la cabeza, si empieza a hablar en lengua tiene otro problema, pero dentro mío tenía un gozo, tenía una paz, mi espíritu estaba saltando en la presencia de Dios, así que me entregué en las manos del Señor. Cuando encaramos algo con fe, queridos hermanos, y hay determinación, nada nos va a parar. Nada nos va a parar, pero que Cristo sea nuestro objetivo, que Cristo sea el principal en nuestra vida, que Cristo esté por encima de todas las cosas, por encima de los remedios, creo en Cristo. Mire, son muchos los milagros que el Señor ha hecho en la iglesia, como también hay hermanos que siguen padeciendo diferentes enfermedades. Y esto no tiene que ver con quién es más espiritual, menos espiritual, quién tiene fe, quién no tiene fe. Ni me pongo a mirar ese tema porque no es un tema de mi incumbencia. En nosotros no está el juzgar a nadie, sino el orar por todos para que el Señor haga la obra. Porque hay gente que se pone a dar doctrina donde no la hay. Porque Jesús, por ejemplo, cuando fue al estanque de Betesda, dice que había muchos enfermos. ¿Y a cuántos sanó Jesús en el estanque de Betesda? A uno. Y uno se pregunta, pero había 50, ¿por qué Jesús no sanó a los 50? No sé, sanó a uno. Pero sin embargo, dice que todos los que iban a él, a todos los sanaba. Acá hay una visión que podemos observar, que donde Jesús iba, Jesús tenía un propósito con alguien. Pero los que iban a Jesús, los que iban a Jesús buscando, a todos el Señor los sanaba. Amén. Y si tenemos un corazón limpio que va a Jesús, recibiremos lo que el Señor nos está dando. Así que esta mujer seguro le habrá pegado un gran empujón a Pedro, a Juan, y ahí mientras pasaba Jesús se le estaba escapando y ahí con la última fuerza que tenía se tiró, para mí se tiró y tocó el borde del manto de Jesús. Y Jesús se sorprende y dice, ¿quién me tocó? Y la mujer no estaba acostumbrada al público. Recordemos que era una mujer avergonzada, era una mujer silenciada, una mujer marginada, una mujer enferma, que ella estaba bien en esa posición. Pero de pronto, delante de cientos de personas, ella tiene que identificarse y decirle, yo fui Señor. Y ahí salta los discípulos y dicen, Señor, ¿cómo? ¿Quién te tocó si todos te están apretando? Señor, la multitud te está apretando. No, cállate la boca. Alguien me tocó porque poder salió de mí. Fíjese, y quiero que notemos esto. Jesús no tenía el propósito de orar por esta mujer porque ni la conocía ni sabía. Él sabía, obviamente. Pero vamos al plano humano. Fue la mujer la que sacó poder del Señor. Eso me sorprende a mí. No es que el Señor tenía el propósito de ponerse delante y curarla a esta mujer. Jesús pasaba. Jesús estaba camino a la casa del principal. Pero esta mujer sacó poder de Jesús. Y fíjense que de pronto la expone y el Señor le dice, hija, grande es tu fe y tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Jesús no se atribuye al poder que había en él, sino que le está diciendo, tu fe te ha salvado, tu fe es la que sacó poder de mí. Queridos hermanos, me encanta esta palabra. Y lo mismo que pasó con la mujer sirofenicia, ¿se acuerdan? Que Jesús le decía, aún los perritos comen de lo que cae de la mesa
de su siervo. Y Jesús le dijo, yo no vine para los gentiles, vine para el pueblo de Israel. Y la mujer dijo, Señor, no me importa que me digas perrito. Aún así yo quiero que tú hagas el milagro en mi vida. Determinación, fe, convicción, romper con la autocompasión y hacer algo y levantarse y recibir el milagro del Señor. Y yo creo que en los momentos cuando más necesidad tenemos, más necesitamos afirmarnos en la fe. Ahora el Señor siguió su camino. Esta mujer fue sanada, dijo, mujer, grande es tu fe, sea así como quieres. Jesús siguió caminando. Y llega a la casa donde estaba la chica muerta. Y en ese ambiente había un montón de gente que estaba, vio las lloronas que iban a llorar a los velatorios. Bueno, habían hecho un gran circo de lamentos, circo porque se acostumbraba en esa época, porque fíjese que había gente que tocaba flauta, o sea, había un gran alboroto, dice la palabra. En realidad, la gente quería acompañar el dolor, pero lo hacía, digamos, como podían. Ahora, cuando llega Jesús y entra, en otro evangelio está más detallado, ¿qué sucedió? El Señor sacó a todos de la casa y se llevó solamente a 2 de sus discípulos y a los padres de la criatura. ¿Y qué pasó? Dice que el Señor sacó afuera a los que estaban haciendo un ambiente que no era de fe. Y esto también me llama la atención en sacar de nuestra vida aquellas personas que no nos alientan en la fe. Hay gente que en lugar de aumentar nuestra fe, la tiran abajo. Hay gente que en lugar de estimularnos a creer, nos tiran a la desconfianza. Hay gente que en lugar de predicar a Cristo, predican de su enfermedad. Hay gente que en lugar de predicar salvación, predican de sus problemas. Y en lugar de aumentar mis brazos y decirme vas a ir para adelante, empiezan a hacer un drama de lo que uno está padeciendo. Y hermano, quiero decirte que hagas lo mismo que Jesús. Saca a estas personas de tu vida que no te bendicen. Aunque sean personas entrañables, pero si te tiran abajo, por favor, no te digo que los mandes a freír papas, pero recortá. Fíjate si es bueno que charles, que tengas diálogo con esa gente y que se alimente. Si a vos te hace daño, si te hace bajar la fe, fíjate la forma que podés comunicarte para que el ambiente se llene de esperanza. Jesús se fue con los papás y se fue con 2 discípulos. No se llevó a los 12 tampoco. Se llevó a 2 de sus discípulos que eran los que estaban siempre con él. Y el Señor le dijo a la chica, levántate. Le tomó la manito y la levantó. Jesús le había dicho a toda esa gente que estaba afuera llorando, esta chica está dormida, la voy a despertar. Y todos se burlaban, diciendo, ¿quién es este para decir semejante pavada? Esta chica está muerta. Nosotros ya lo corroboramos. Pero sin embargo, Jesús limpia el ambiente y crea una atmósfera de fe. Una atmósfera de fe. Y en la atmósfera de fe el Señor obra milagros. Si hay una atmósfera negativa en mi casa, cuidado. Si hay una atmósfera negativa en mi corazón, cuidado. Si hay una atmósfera negativa en mis pensamientos, que veo todo mal y siento que está todo oscuro, cuidado. Despejemos primero el ambiente. Creemos una atmósfera en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestro hogar, en la iglesia, para que la gloria de Dios se manifieste con poder. Jesús los echó, le dijo, váyanse, no los necesito, pero levantó a aquella chica. Queridos hermanos, en esta breve predicación, quiero estimularte a la fe, a creer, a avanzar. Alguien dijo por ahí que la fe hay que ponerla en práctica. Si bien la fe es algo inmaterial que nosotros no lo podemos medir, pero la fe es obras.
se tiene que poner en práctica. Y hay un autor que por ahí dijo, necesitamos poner nuestra fe en práctica. La fe se pone cuando hacemos algo, cuando nos ponemos a orar. La sanidad comienza cuando extendemos nuestras manos. La sanidad se inicia cuando damos un paso de fe, cuando pedimos perdón, cuando confesamos, cuando buscamos ayuda, cuando bendecimos al necesitado, cuando ponemos nuestros dones en dar a otro, en buscar al Señor, en cantar, en congregarnos, en ayudar a aquel que está necesitado, en poner nuestra fe en acción. No es en la pasividad, sino en la búsqueda, en el dar, en el servir, en el bendecir, en el extender las manos, en el edificar al otro. Mientras yo estoy edificando al otro, el Señor empieza a sanar mi vida. Gloria al nombre de Jesús. La fe tiene que ser activa. No simplemente me voy a quejar en un lugar llorando, poniéndome cara de víctima. Voy a hacer lo que tenga que hacer y mientras estoy haciendo, el Señor bendecirá mi vida. Gloria al nombre de Jesús. Yo creo en un Dios de milagros. Y si el Señor hoy no me quiere sanar, no importa. Él tendrá un propósito, pero yo lo sigo a Él. Y voy a seguir sus pisadas y voy a seguir su caminar. Gloria a Dios. ¿Hay gente de fe en este lugar? Gloria al nombre de Jesús.